Hermanos y hermanas, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo siempre que en este momento difícil por el cual estamos atravesando pueda guiarnos en su santa providencia y en su bendición. Estamos nuevamente con ustedes con la clase número 8, en esta oportunidad con la materia de bibliología y neumatología. Ha habido un tiempo de receso debido a las circunstancias sobrevinientes, pero sin embargo también decirles que por instrucciones del seminario del rectorado se ha decidido continuar con las clases de manera virtual. En el transcurso de los siguientes días vamos a ir dándoles las instrucciones correspondientes en lo que refieren a la forma de trabajo que vamos a desarrollar en los siguientes días, referente a poder completar los espacios de tiempo que corresponden a la materia y naturalmente cumplir con el programa académico diseñado. Para esta oportunidad tenemos preparado un tema muy importante que refiere a la arqueología bíblica. Muchas veces nos hemos preguntado en qué consiste, de qué se trata la arqueología bíblica. Para eso vamos a identificar el objeto de su estudio. La arqueología bíblica es la aplicación de los métodos arqueológicos para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, también podemos decir, la arqueología bíblica es aquella que nos ilumina en lo histórico y nos da el significado del relato bíblico. Nelson Glueck decía, ningún descubrimiento arqueológico ha negado una referencia bíblica. Si bien los estudiosos de la crítica, de la alta crítica, han intentado buscar la ineficacia de la escritura, de la palabra de Dios, y han querido buscar errores en la Biblia, errores históricos, pero no obstante, en contrapartida, los descubrimientos arqueológicos lo que han hecho es confirmar el relato bíblico. Los objetos arqueológicos no pueden ser interpretados por sí mismos, sino que es necesario complementarlo con lo que llamamos la interpretación del contexto. Si vamos a estudiar algunos objetos arqueológicos, por ejemplo, en Tiwanaku, si no le ponemos el contexto histórico, lo que vamos a observar a simple vista simplemente son rocas. Entonces es necesario conocer la historia y en base a la historia poder encontrar la referencia arqueológica que nos conducirá a que la historia sea interpretada de manera coherente. Al margen de eso también tenemos que advertir de que la arqueología bíblica estudia singularidades pasadas y no así los presentes. Directamente está comprometido a los hechos pasados. El arqueólogo bíblico estudia entonces los descubrimientos de las excavaciones a objeto de exponer directa o de manera indirecta la realidad histórica de la Biblia. Estos descubrimientos y estas excavaciones son importantes porque permiten exponer de manera objetiva a la vista una realidad histórica transmitida por la tradición o transmitida a través de textos escritos. Pero, ¿cómo interpretarla? Sino a través de estos objetos también que contribuyen para que el relato bíblico o un relato histórico tenga coherencia. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se basa su estudio? Hay dos principios
dos técnicas, podríamos decir, con más precisión. Una es la estratigrafía y la otra es la tipología. Estas son disciplinas metodológicas que usa la arqueología en general, pero también la arqueología bíblica utiliza estos recursos metodológicos para poder interpretar los hallazgos arqueológicos. Su principal interés no está referido a la clasificación de objetos como vasijas, como armas, etc., sino que este hallazgo tiene que llevarnos al entendimiento y a la exposición de las sagradas escrituras. Entonces, lo que tenemos que encontrar a través de la arqueología bíblica es que estos objetos tengan sentido en el relato bíblico, tengan sentido en el contexto de la escritura de la palabra de Dios, para que nos dirijan a una comprensión más precisa y más concreta de lo que significó ese relato. Ahora bien, vamos a exponer dos conceptos básicos referentes a la arqueología en general y a la arqueología bíblica. Lo que vamos a tratar es de establecer ambas diferencias. La arqueología en general es una ciencia que tiene por objeto recobrar el pasado de los pueblos y su cultura anteriores al presente, o sea, anteriores a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de los descubrimientos, registros, estudios sistemáticos e interpretación de los materiales existentes legados. Ahí tenemos hallazgos mismos que se encuentran debidamente registrados y sistematizados en los diferentes museos de los diferentes países, con las cuales tiene relación histórica el objeto encontrado. Ahora, la arqueología bíblica es también una disciplina, al igual que la arqueología general, que se ocupa de la recuperación, la investigación científica de los restos materiales de las culturas pasadas que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia. Es indudable que la Biblia registra una cronología de hechos, registra un hecho histórico, así como registran sujetos políticos. Pero en ese actuar histórico de los pueblos como de su cultura, se van construyendo objetos, por ejemplo, murallas, armas, vasijas, etc., que han representado ese momento histórico. Y si bien la Biblia hace referencia a hechos históricos, es indudable también que tiene que haber una prueba que refleje la existencia de una cultura o de un hecho histórico. Consiguientemente, la arqueología bíblica, comparando con lo que dice la Escritura y la búsqueda del objeto arqueológico, hacen de que éstas puedan existir, puedan confirmar mejor la existencia del hecho histórico. Entonces, ese es el objeto de estos dos conceptos, de la arqueología en general y de la arqueología bíblica. La arqueología en general habla de los pueblos y su cultura, pero la arqueología bíblica va a hablar de la recuperación de los objetos o materiales de las culturas que han pasado y que corresponden a los pueblos bíblicos, a los pueblos históricamente bíblicos registrados en la palabra de Dios.
No vamos a tardar mucho en la descripción de estos objetos. Hay muchos en realidad. Al final de la clase voy a adjuntar un texto, un libro referente a arqueología bíblica. Los voy a dejar para que puedan ustedes estudiarlo con detalle, pero por razones de tiempo aquí solamente vamos a hacer algunas referencias sobre algunos objetos arqueológicos hallados. Ahí en la imagen vamos a observar un, un relieve, o sea, un referente de lo que ha sido un pueblo, el pueblo de Laquis. Según la historia, Laquis estaba considerado como la segunda nación más importante de Judá. Ya casi en el tiempo del exilio, cuando los asirios y los babilónicos tomaron a las ciudades bíblicas, en este caso Judá, que fue tomado por los asirios, un pueblo que históricamente está perdido, pero arqueológicamente se ha encontrado y ese pueblo era Laquis. Ahí está en la imagen. Este pueblo estaba situado sobre una colina por razones estratégicas y más que todo por razones de estrategia militar, de modo que pueda ser inaccesible a los enemigos. Es una ciudad sobre ese relieve, estaba amurallada, de modo que la defensa se hacían desde las murallas y para el atacante era difícil llegar a ese lugar porque los que estaban arriba tenían más probabilidades de salir airosos en cualquier ataque de orden militar. Entonces, Albrecht fue el primero que lo identificó como Laquis. Fue descubierta en el año 1929. El tel fue excavado por James Leslie Starkey en los años de 1932 a 1938. Estos eran representantes de la Universidad de Tel Aviv, estos en Egipto, en el año de 1973 a 1987. Laquis generalmente se reconoce como la segunda ciudad más importante del reino de Judá, como les dije anteriormente. Está en la narración bíblica. Se encuentra también en los registros de las batallas de Josué, Sennacherib y del rey Nabucodonosor. O sea, hay un registro bíblico, pero a la vez también existe un registro marcado, escrito en un relieve. Este relieve se encontraba también en el palacio del rey Nabucodonosor. Laquis estaba construido, como les dije, sobre una colina y era de difícil acceso. Pero cuando fue atacado por los asirios, estos construyeron una rampla. La ciudad estaba rodeada por dos paredes, incluyendo un muro de contención más abajo de la rampa de acceso y llevaba hacia la caseta de la guardia en el exterior. Esta conducía a otra caseta interior con 3 cámaras. Laquis es el único hotel en el país que las propiedades de Israel, Antiquities, Anthony, ellos han heredado de los británicos que compraron el lugar para excavarlo. Entonces, la presencia de estas ramplas han hecho de que sea posible la conquista de este pueblo que precedía al principal, en este caso a Jerusalén, que fue la capital de Judá. Aquí vemos el relieve del sitio llamado Laquis.
en realidad este relieve consiste en un mural de 27 metros, está en el salón del rey asirio de Sennacherib en Nínive. Es una descripción de las batallas entre asirios y la gente de Laquis, que conquistó a Judea en el año 701 a.C. Para ese tiempo tenemos que entender que no había un registro gráfico, ¿no? Como hoy tenemos las cámaras fotográficas o las cámaras filmadoras. La única forma de registrar un hecho histórico era pues a través de la construcción de relieves, y en este caso fue muy importante que se haga este trabajo de relieve que fue a decorar el palacio del rey Sennacherib. Entonces, este hecho es una actividad bíblica, pero a la vez también es un hecho arqueológico, lo que confirma la evidencia de que lo arqueológico no contradice a la palabra de Dios. Otro referente, continuando con el prisma de Sennacherib en el Antiguo Testamento, vamos a encontrarlo en Segundas Reyes, en el capítulo 18, también está en el capítulo 19. Pero vamos a hacer referencia en esta oportunidad solamente a lo que está escrito en el capítulo 18, versículos 14 al 17. Este pasaje nos habla del rey Ezequías y habla de un mensaje enviado por el rey de Asiria. Este rey de Asiria, como ya expliqué anteriormente, ya había tomado la ciudad de Laquis. Se encontraba en ahí, y desde allí es que le envía un mensaje al rey Ezequías. Y el rey Ezequías lo que trata de hacer es negociar con el rey asirio para que éste se retire. Y la idea era compensarle con 900 kilos de plata y 900 kilos de oro. Así que Ezequías le entrega este tesoro a fin de que no sea atacado. Pero no obstante este tratado, de igual forma los asirios llegan hasta el rey Ezequías y toman la ciudad, destruyen el templo de Jerusalén. Ahí fue la destrucción del famoso templo construido por el rey Salomón. Entonces ese momento fue histórico, pero hay también en este hecho un registro que está marcado en lo que se llama la prisma de Sennacherib. Esta prisma data del año 700 a.C. y fue hecho en la antigua Asiria. Está hecho de barro cocido, mide como 15 pulgadas de altura. La escritura es cuneiforme, es decir, que tiene signos de escritura y a la vez también tiene algunas figuras ilustrativas. Está escrito en idioma arcadio. Contiene una referencia del rey Israel de Ezequías y el rey asirio Sennacherib. Ambos aparecen en el registro bíblico del segundo libro de Segundas Reyes, en el capítulo 18, como hemos descrito anteriormente. Y en ella hay una inscripción donde el rey asirio relata cómo atrapa al rey Ezequías en Jerusalén como si fuera un pájaro en una jaula. Eso es lo que dice esa prisma, o sea, es lo que contiene el relato escrito en esa prisma. No tiene contradicción con la Biblia excepto en la última parte, porque en el relato bíblico del capítulo 18 y 19
lo que nos delata es la victoria de Ezequías sobre el rey asirio, porque Dios, a petición de Ezequías, envía un ángel que destruye al ejército que estaba intentando atacar a Jerusalén. Entonces, todavía ese relato no es contradictorio, tienen similitudes en algunas partes, aunque no en el final. Se encuentra en el Instituto del Museo de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Entonces, este es un monumento histórico que nos relata la evidencia de la Biblia, aunque es entendible que el rey, para conservar su gloria y sus victorias, ha tenido que cambiar el final de la historia, porque en última instancia el final de la historia siempre lo tiene Dios. La prisma de Sennacherib, de la que he hecho referencia anteriormente, fue encontrado en Nínive. ¿En qué año? En el año 1830. Es prisma porque tiene 6 lados, describe las campañas de Sennacherib, rey de Asiria. Es un relato de la lucha contra el rey Ezequías de Judá, de Israel, la que está registrada en Segundas Reyes, en el capítulo 18, versículos 13 al 19, inclusive va hasta el versículo 37. Entonces, esto nos da una referencia histórica de ese hecho. Hay otro, un poco más antiguo, un objeto llamado la estela de Merenptah. Esta estela, también llamada estela de la victoria o estela de Israel, es una losa construida en material de granito gris y erigida por el rey Amenhotep III de la dinastía egipcia. Y está registrado las victorias, la campaña militar en las tierras de Canaán hacia el año 1210 antes de Cristo. Entonces, ese también es un objeto que confirma el registro o el relato bíblico. En este objeto arqueológico se menciona a Israel como gente que no tiene tierra. También podemos referirnos de que es la mención más antigua de Israel fuera del relato bíblico. Entonces, la existencia del pueblo de Israel no solamente se conoce por el relato bíblico, sino también podemos encontrarlo en este objeto arqueológico. Entonces, eso también nos confirma la presencia de la Biblia como historia y también se confirma en la arqueología. El mural de Beni Hassan, este mural contiene, bueno, primero hablemos de Beni Hassan. Beni Hassan es una localidad de Egipto Medio situado en la orilla oriental del río Nilo, a unos 20 kilómetros al sur de Menia, a unos 270 kilómetros al sur del Cairo. El Cairo es la capital de Egipto. Durante el Imperio Medio era el centro del culto a la diosa Paget. Ahora, la zona posee una necrópolis en la ribera oriental del río Nilo, que data de la época de la dinastía 11 y 12. Sus tumbas fueron utilizadas por los gobernadores de Nomo 16 del Alto Egipto. Entonces aquí lo que nos muestra la imagen en realidad es una necrópolis. Pero ¿qué se encuentra ahí? ¿Qué podemos encontrar en esa necrópolis? Algo que es relacionado con la Biblia. Ahí dentro encontramos el mural de Beni Hassan.
En su tumba, es una tumba egipcia, está en el sur del Cairo, es un mural que mide 2.5 por 5 metros y describe el desfile de gente extranjera. En su texto nos refiere la existencia de gente que procede del Sinaí y del Canaán, o sea, se refiere a gente que procede desde el Sinaí. Está hablando del pueblo de Israel. Es el primer registro del aspecto físico de los israelitas. Si bien en la escritura, en la Biblia, tenemos la referencia de existencia del pueblo de Israel, pero no podíamos imaginar cómo era su aspecto físico y cómo era su vestimenta. Este mural grabado nos da una referencia de cómo vestían los hombres y cómo vestían las mujeres y cómo es que estaban transitando por esos lugares y cómo es que llegaron hasta Egipto. Es un detalle muy interesante, es un detalle gráfico que no está en la Biblia, pero que en realidad complementa y aclara el relato bíblico. Es una imagen del Antiguo Testamento, imagen gráfica del relato bíblico. Por eso su importancia y por eso es que se ha conservado también como un monumento de carácter arqueológico bíblico. Otros detalles más importantes, más conocidos y ahora, vamos a hacer referencia a lo que fue Sodoma y Gomorra. Se han hecho estudios arqueológicos donde algunos arqueólogos afirman que en cierta forma se ha descubierto algunos indicios de lo que puede ser la ciudad bíblica de Sodoma, esto en el Valle del Jordán. Dichos hallazgos están dando luces sobre la edad de su existencia, en qué tiempo han vivido. Se establece que pudo haber existido en la edad del bronce, y sobre cómo las ciudades-estados formaron en el periodo comprendido en los años 3500 hasta el 1540 a.C. No olvidemos que antes del Antiguo Testamento la historia se cuenta en términos de disminución, o sea, se va descontando. 3500 es lo más cercano y el 1500 es el más antiguo. Entonces esa es la referencia y eso es lo que da importancia a la arqueología. Ahí podemos observar un gráfico de lo que es Sodoma y Gomorra. Hay en la parte norte del Mar Muerto y en la parte también sur del Mar Muerto, que está en la ilustración del párrafo B. La parte norte todavía conserva ese líquido salitroso que es el Mar Muerto, y la parte sur es la parte seca de lo que fue esa parte de ese Mar Muerto. Y ahí se encuentran algunas ciudades como Sodoma. También está el lugar de Gomorra. Hubieron otras ciudades como Safi o Zoar, Felfa, Pentápolis, que no están en la Biblia. Quizás por el juicio que ha recaído sobre ellos, la Biblia hace referencia a estas dos ciudades que son Sodoma y Gomorra. Literalmente las excavaciones arqueológicas nos han dado una evidencia de su existencia, consecuentemente confirman la existencia de los registros bíblicos, o sea, la seguridad de la existencia de los registros bíblicos. Ahí también tenemos otra imagen que nos ilustra esta referencia. Sodoma y Gomorra
En las excavaciones se han podido revelar que fue quemada de arriba hacia abajo. Eh, por ejemplo, han encontrado una torre de osarios quemados de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Al parecer no solamente vino fuego de arriba, sino que al parecer también hubiera salido fuego desde abajo. Consecuentemente, la quema de Sodoma y Gomorra fue absoluta en toda la extensión. No solamente quemó lo que estaba en la superficie, sino aún lo que estaba dentro, o sea, debajo de la tierra. Esas son las características ilustrativas que nos anuncian de cómo se desarrolló este juicio y cómo ha quedado como un ejemplo a lo que será después el juicio de la tierra. Ya entrando en el Antiguo Testamento también encontramos a Betsaida. Es una ciudad enunciada en los Evangelios. Se han hecho descubrimientos arqueológicos principalmente en el año de 1987. Hasta ese entonces nadie creía que existía esta ciudad, pero los hallazgos arqueológicos han confirmado el relato bíblico. Entonces la Biblia no estaba equivocada, la Biblia es cierta y verdadera. De la misma forma, el Nuevo Testamento, en los relatos de nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios, hablan del estanque de Jerusalén. Eran piscinas en Jerusalén de Betsaida, construidas por el rey Salomón de Siloé. Ahí se pueden registrar algunas piscinas viejas del rey Ezequías. Las excavaciones han confirmado el relato bíblico. Algunas de esas piscinas fueron constituidas como la base del templo, o sea, se encontraban en las bases del templo. Fue un hecho maravilloso que nos ha logrado mostrar esa realidad. También hay un monumento de carácter arqueológico que ilustra también la toma de Jerusalén en el año 70. Esa toma de Jerusalén es lo que se llama, está registrada en lo que se llama el Arco de Tito. Es muy conocido, eso siempre se lo sitúa cuando se ve al foro romano. Este relieve es un arco que se encuentra en el foro romano, representa a los soldados y la forma en cómo se llevaron los tesoros del templo en el año 70, cuando fue arrasado, al igual que el resto de Jerusalén tras al final de la revuelta. Solamente tenemos relatos históricos referentes a este hecho, pero el Arco de Tito nos muestra una fotografía. Es un relieve que muestra exactamente el momento en que el candelabro del templo es llevado por los soldados romanos, y ahí se ve ese registro interesante, ese hecho histórico de ver cómo se ha cumplido la profecía del Señor. Volviendo atrás un poquito, en el Antiguo Testamento, las murallas de Jericó, se han hecho excavaciones y se han encontrado abundante cantidad de grano quemado, que evidencia las circunstancias en que narran cómo fue tomada por Josué esta ciudad amurallada. Entonces, en realidad esta ciudad sí existió. Hay muchos referentes históricos que narran la existencia de sus murallas. Por ejemplo, ya con las excavaciones se ha logrado establecer que medía de 2 metros de ancho, y asimismo una segunda muralla de 4.5 metros. No solamente era una muralla, sino que había otra más que les respaldaba.
y unidas ambas murallas hacían toda la extensión de la muralla, de modo de que fueron construidos sobre esa superficie de la muralla casas encima de ellas. O sea, no solamente era una muralla, sino que junto a la primera estaba otra y ambas estaban juntas, de modo que estaba muy fortalecido esa estructura y no fácil de ser destruida. Pero hemos visto que en el relato bíblico es la presencia, la gloria de Dios la que destruye una construcción eminentemente humana. A veces pensamos que lo humano puede salir victorioso. Si bien en estos tiempos se construyen algunas figuras o se construyen algunos hechos para destruir a la humanidad, por sobre la idea del hombre siempre estará la gloria, la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, con eso vamos a concluir esta clase de arqueología bíblica. Hay mucho que hablar sobre este tema y precisamente en una clase no se la puede desarrollar. Hemos tratado de tomar algunas figuras más relevantes, pero les voy a dejar un libro en el cual van a poder estudiar cada detalle y ver la forma como se ha desarrollado la historia bíblica y cómo se ha confirmado con la arqueología. Hermanos, que Dios les bendiga y la paz de Dios esté sobre ustedes.